Continuamos ahora con la presentación Proceso de Estructuración e Ingeniería de Valor a cargo de Clemente del Valle, presidente de la Financiera de Desarrollo Nacional. Adelante, doctor del Valle. Bueno, muchísimas gracias a Portafolio del Tiempo, al doctor Ricardo, por esta amable invitación. Yo espero en mi presentación ir a más detalle para poder dar la tranquilidad, digamos, a todos los participantes hoy en este evento sobre la seriedad como acciones de nuestro trabajo. Me preguntaba Ernesto del Tiempo que si yo dormía bien, digamos, en todo este proceso. Yo le dije sí, la verdad es que dormí muy bien. Y duermo muy bien porque creo que lo hemos venido haciendo bien. Realmente esto es un proceso que se ha hecho con seriedad, se ha hecho con mucho profesionalismo, y cuando uno hace las cosas bien, yo creo que uno se siente tranquilo, no puede dormir bien. Entonces, sí espero poder transmitir a ustedes un poco algunos de los detalles, sin poder entrar a todos, y posiblemente habrá más eventos en los próximos días y meses donde se pueda entrar con más detalle en el proceso. Lo primero es volverlos a traer un poco a que entiendan en qué va el proceso, porque uno oye a veces en el radio la sensación, no, es que se está corriendo, no están haciendo las cosas bien, y yo creo que es muy importante que se entienda qué es lo que se está terminando de hacer en esta primera fase, porque esta primera fase no es la estructuración definitiva con la cual se pueden abrir procesos licitatorios. Lo que se está haciendo ahorita es definir cuál es la estructura con la que se va a desarrollar el metro, cuál va a ser realmente el negocio como tal, que se va a estructurar en forma definitiva desde una óptica técnica, financiera y legal. Eso es la fase 2, nosotros no hemos empezado la fase 2, por eso les decía, aquí no se está corriendo, aquí están haciendo las cosas tal como se deben hacer paso a paso, y se han ido evacuando cada una de las instancias. Entonces, en esta primera fase, lo que buscábamos claramente, uno, era hacer un análisis más detallado de fuentes de uso, que era algo que no se había terminado de hacer. Se había hecho un trabajo muy profundo en la parte técnica para el cálculo de los costos, trabajo que nosotros lo que entramos fue a revisar, un trabajo que había hecho el consorcio 1, digamos, que se gastó cerca de 2 años, un trabajo que realmente yo no he oído a nadie, digamos, que se queje de que este trabajo no ha sido hecho con seriedad. Nuestro trabajo fue revisar, y fue una revisión con una óptica mucho más financiera que técnica, financiera, para ver si los supuestos con los cuales se habían hecho los cálculos de costos estaban adecuados, y como ya oyeron, y voy a mencionar algunos de los elementos que se identificaron, pero muy pocos, que deberían ser revisados, y se realizaron, y eso fue lo que generó unos aumentos en el cálculo que estamos hoy presentando. Lo segundo, no se ha hecho una modelación financiera realmente del proyecto, como para tener una dimensión de cuáles serían realmente los costos del proyecto en un sentido integral, y más importante aún, no se ha hecho un análisis de posibles fuentes de ingresos, de fuentes de financiación para el proyecto, y eso es algo que también se ha venido haciendo en una instancia preliminar porque falta todo el trabajo ya de detalle que se va a hacer en la segunda fase. También se había acordado hacer en esta primera fase, un análisis de optimización financiera de la ingeniería del estudio que había hecho el consorcio. Ahorita lo voy a explicar en más detalle en qué consiste eso, porque me parece que es un ejercicio muy serio y muy interesante, que debe ser una práctica en general para todos los proyectos grandes que se hagan en el país. Es una práctica que se exige, por ejemplo, en los Estados Unidos, todos los proyectos de cierto tamaño deben pasar por lo menos 2 o 3 veces por ejercicios de ingeniería de valor. Y nosotros también teníamos que hacer un análisis sobre los posibles modelos transaccionales. Eso quiere decir si se debería hacer obra pública, se debería hacer APP, debería hacer LIBI. Eso fue también parte de ese análisis que hemos hecho en esta primera etapa. Y ese es el conjunto de los elementos que se vienen haciendo. La mayoría ya están realizados. Hay algunos puntos, como mencioné al final, que están todavía por resolver para poder finalizar esta primera fase del proceso de estructuración integral del metro. Déjenme empezar con el tema de la modalidad, porque eso era un punto muy importante para poder calcular costos. Tenemos que decidir si esto era un proyecto que se iba a hacer como obra pública, era un proyecto que se iba a hacer como APP, o era un proyecto que se iba a hacer como un esquema híbrido. En esto, afortunadamente, contamos con mucho apoyo, digamos, el Banco Mundial, el BID,
La CAF todos nos entregaron estudios que se habían hecho en otras partes del mundo, particularmente en la región. O sea, hay mucha experiencia en América Latina, digamos, de metros que se han construido en los últimos 10 años y se han ensayado muchas modalidades. Pero al final, digamos, el consenso nuestro, desde una óptica de experiencia internacional y tal vez más importante, el análisis de las implicaciones de costos, nosotros llegamos a una recomendación que es la que se le hizo al distrito y se le hizo a la nación sobre cómo debería ser la estructura. La verdad es que hay muy poquitos metros en el mundo que se han hecho con la modalidad APP. ¿Cuál es la razón? Y sobre todo metros de subterráneos, porque los niveles de riesgos que hay en un metro subterráneo son tan altos, digamos, los riesgos geológicos. Un proyecto de la envergadura que tiene el tamaño, el valor, de la longitud, también son los riesgos, ciertos riesgos que genera ese tipo de proyecto, pues no es fácil transferirlos al sector privado. Claramente los riesgos geológicos es difícil transferirlos al sector privado, y por esa razón no ha sido común en ninguna parte del mundo que las líneas de metro las hayan desarrollado con un esquema puramente de APP. Por ejemplo, algunas personas han dicho que el metro de Lima, la línea 2 de Lima se está haciendo como APP. La verdad es que no es así. Digamos, Lima o Perú tiene un esquema de asociación público-privada que tiene una cierta flexibilidad, es un marco muchísimo más flexible que el nuestro, lo cual les permitió hacer una estructura que es un híbrido de obra pública en toda la parte de ingeniería civil y material rodante, y de alguna manera lo que terminaron realmente haciendo fue una APP de operación, disfrazado de alguna manera un poco como asociación público-privada de todo el proyecto, pero técnicamente el proyecto en buena medida es un proyecto de obra pública en todo lo que es el CAPEX del proyecto. Esa es la operación donde realmente se está haciendo verdaderamente una APP. Nosotros consideramos también las posibilidades de hacer una APP de operación, que sí podría ser una posibilidad. Eso sí es mucho más, digamos, podría ser más implementable, o sea, hacer obra pública para todo lo que es el CAPEX, la inversión grande del proyecto, y hacer una APP para la operación. La dificultad o la deficiencia que podría tener la parte de una APP de operación es que si esto se considera como un sistema, o sea, aquí lo que estamos desarrollando no es solamente una línea, sino que estamos desarrollando una serie de líneas, que es lo que uno esperaría va a pasar acá, que aquí no va a ser solamente una línea de metros, sino varias líneas, como funciona en cualquier parte del mundo donde hay metros. Ya vimos que Lima ya va para ya estaba abriendo casi que la cuarta línea, Panamá va para la tercera, o sea, en cuestiones de pocos años ya se han ido expandiendo el sistema. Si uno va a hacer eso, sí genera una complejidad, que usted tenga cada línea que esté entregando una operación a un operador diferente. Entonces ahí es donde tiene mucho más sentido lo que ha hecho la mayor parte del mundo, que es tener una empresa muy sólida, que es la que contrata y opera todas las líneas. Entonces, a raíz de ese análisis llegamos a la conclusión y, bueno, unos segundos fue muy importante, también hicimos los números, así hiciéramos una APP, ¿qué costos podría generar esto? Cuando usted hace un proyecto de este tamaño, que va a tener, seguramente habría que hacer una APP de por lo menos 30 años para que se pueda pagar esa inversión, con un valor, como vimos acá, de cerca de 13.5 billones, con esos riesgos, pues es un proyecto totalmente subterráneo, digamos, con los riesgos que eso genera, indudablemente usted le estaba metiendo a eso una rentabilidad a un accionista que tendría que tomar todos esos riesgos, que tendría que asumir esa financiación durante 30 años, y eso le tiene que meter la rentabilidad del accionista. Entonces, cuando uno le mete una rentabilidad de 3 o 15% de rentabilidad, imagínense el costo que eso le genera al proyecto. Entonces, esa conclusión la compartimos con tanto la Nación como el Distrito y se llegó a la conclusión de que no era conveniente, dado ya de por sí el costo que tenía el proyecto y dada la dificultad de poder transferir los riesgos, porque la filosofía de los APPs es que si usted puede transferir los riesgos importantes, al que hace el APP, que se justifica pagarle esa rentabilidad adicional. Pero si no le vamos a poder transferir esos riesgos, no tenía sentido pagarle esa rentabilidad e incrementar el costo del proyecto de esa manera. Entonces, por eso decidimos desechar la recomendación de que se hiciera a través de un esquema APP. Eso entonces ya definió mucho de cómo calcular los costos del proyecto. Entonces, de ahí ya empezamos a trabajar. Un segundo punto importante de esto es si este era un proyecto de 27 kilómetros, de 24 kilómetros o 17 kilómetros, porque había sido un planteamiento que se había hecho a raíz de cuando el consorcio anunció el costo de 15 millones para los 27 kilómetros, pues surgieron muchísimas preocupaciones al interior del gobierno y del distrito, como a nivel de la opinión pública,
si se debería construir un metro tan largo, es conveniente hacerlo, o existe la posibilidad de hacerlo por fases. Entonces nos pidieron que miráramos también esto de la mano con el consorcio y trabajando muy de la mano con las autoridades, tanto nacional como distrital. Entonces se evaluaron tres opciones, digamos, uno, pues obviamente mantener la línea hasta la 127, llevarla a la 100 y llevarla a la 72. Claramente por costos, pues obviamente se venía dando una reducción significativa en la medida que se iba reduciendo el trazado, la longitud de la línea. Sin embargo, la conclusión al final es que la mejor estructura era llegar a la calle 100. ¿Cuál es la razón? Bueno, hay varias, digamos, varias técnicas. Obviamente estaba la financiera, que sí, indudablemente la calle 100 es mejor que la calle 127 en términos de costos, hay un ahorro de 7.8 billones, pero más importante en mi opinión para esta decisión no fue tanto el tema de costos, sino el hecho de que este era un proyecto que a la calle 100 uno optimizaba en buena medida el manejo de mando. O sea, tenía muchos problemas traer una gran cantidad de pasajeros desde el sur y dejarlos, de alguna manera, soltarlos en la 72, cuando una gran parte de ese tráfico iba a buscar bajarse entre la 72 y la 100. La 72 y la 100 es una zona muy importante de demanda para el proyecto. Es donde llegan pasajeros y salen pasajeros en una zona muy importante. Entonces, dejar el proyecto en la 72 tenía enormes desventajas desde la óptica de demanda. La conectividad de ese nodo también tenía ciertas dificultades, poder conectar. Si usted iba a dejar a esos pasajeros ahí, ¿cómo los conectaba? Entonces había ciertas deficiencias de dejarlos en la 72 con 100, pues tenían que bajarse hasta la Caracas, tenían que subir a la séptima. Entonces ahí también había deficiencias, digamos, en su punto para hacer una muy buena conexión de nodos con otros nodos. Y la otra ventaja que tiene la 100, indudablemente, como lo menciona el ministro, es que hay varios proyectos de otros nodos que podrían fácilmente conectar con ese punto de la 100. El caso de los trenes de cercanía o tranvía, digamos, proveniente del norte, que claramente, aunque hoy estaba diseñado para seguir para subir más arriba, para subir creo que por la 110 o en la séptima, no tendría, entendemos por lo que hemos podido conversar, de que pudieran subir por la 100, que ese tranvía pudiera subir por la 100, conectar en la 100 con 11 con el metro y seguir a la séptima y coger por la séptima, que es una de las propuestas que se están trabajando. Entonces, hay mucha más facilidad de conectar ese nodo desde la 100 con otros medios, ¿sí? Con otros nodos, y también existe, en mi opinión, y esta es mi opinión, así, por favor permítanme, la concepción del sistema de metro, la posibilidad de la segunda línea o la tercera línea. Una de las segundas líneas que tiene mucho sentido, pues es bajar hacia el occidente, hacia el norte, al noroccidente. Claramente podría bajarse o por la 100 o podría bajarse por la 127, pero esa segunda línea tiene mucho sentido hacerla llevándola hacia Suba, digamos, que es donde está otra gran polo importante de población. Entonces, claramente este diseño, en mi opinión, facilitaría, con algunos ajustes, conseguir una segunda línea que conectaría muy bien con la calle 100. Entonces, esos elementos, esas consideraciones, sumadas al tema de costo, pero realmente lleva a que la solución de la calle 100 es una buena solución. Tiene los estudios, había los estudios por parte, hay que hacer algunos ajustes indudablemente, porque esa estación habría que crecer, es una estación que no estaba concebida como una intermodal, digamos, entonces, por lo tanto, pero no creemos que genera un costo muy grande, digamos, ya lo vimos en forma muy inicial con el consorcio, pero esos son ajustes que va a tener que hacerse, pero son cosas que se pueden hacer muy rápido y bastante bien. El ministro ya explicó, digamos, cuáles fueron, entonces ya teniendo el costo completo del proyecto, entonces nuestra segunda tarea, nuestra tercera tarea ya, la primera ya expliqué, la de la modalidad de contratación, la modalidad, después la de la selección de hasta dónde, y lo tercero pues fue ver, ya con ese proyecto, ya el proyecto definido hasta la 100, cómo podíamos lograr más optimizaciones. Lo primero fue también ajustar los costos, como lo explicó el ministro, y creo que esos dos elementos que ya explicó sobre los temas de la materia prima, los temas de evaluación, creo que no vale la pena, creo que son muy evidentes, muy sencillos, y esos costos que aumentaban en 2.17, lo que está en esa gráfica, los dos elementos que aumentan los costos,
digamos, creo que no tienen mucha discusión en términos de cómo se hizo el ejercicio, los tenemos en detalle, los podemos mostrar más adelante, pero para poder enfocar en temas más importantes ahorita, déjenme pasar un poco al tema de la ingeniería de valor, porque ese realmente es el ejercicio más importante que se hizo para optimizar por la vía de ahorros el costo del proyecto. Esos son los detalles de la parte de costos, pero creo que son muy importantes. Entonces entremos al tema de la ingeniería de valor. Entonces, como les explico, como lo mencionó el ministro, el objetivo de este ejercicio es un ejercicio multidisciplinar, porque aquí lo que se reúne es un grupo de expertos en obra civil, en la parte de costos operacionales, en la parte de electromecánica, en la parte de trenes, o sea, personas realmente con una enorme experiencia a nivel internacional en proyectos metro. Entonces recogimos ese grupo, hicimos un contrato con una firma que se comprometió a traer todos esos expertos, y el objetivo de ese ejercicio de buscar un tercero, y es muy importante un tercero, lo digo porque a veces cuando, por ejemplo, los ingenieros, digamos, llevan 2 años o 3 años trabajando en un diseño, trabajando en unas optimizaciones, pues a veces terminan de alguna manera ellos mismos obsesionándose, y por eso el ingeniería de valor es un ejercicio sano, un ejercicio de traer un tercero que no participó en el proceso, pero que tiene todas las calificaciones en términos de conocimiento, que venga y haga una reflexión constructiva sobre cómo se podría optimizar. ¿Y cómo se podría optimizar? Sin eliminar o sin reducir la funcionalidad del proyecto, sin bajar los estándares del proyecto, ¿sí? Pero cómo se podrían generar ahorros importantes. Ese es el objetivo de eso. Cómo lograr ahorros sin afectar realmente los estándares y la funcionalidad que ya fue diseñada y los estándares que fueron exigidos por la entidad que está pidiendo el trabajo. Eso fue lo que contratamos. Lo hicimos eso tiene 3 etapas. El grupo primero tiene que hacer todo un trabajo previo de obtener toda la información técnica sobre el proyecto, que se hizo en un periodo entre 9 y 20 de marzo. Después vino el taller mismo. Es interesante porque esto se hace en un trabajo de una semana, en que usted trae todos estos expertos y los sienta a trabajar realmente en cada uno de los aspectos. Ahorita les voy a mencionar los aspectos más importantes. Ellos hacen ese ejercicio y presentan unas conclusiones preliminares, obtienen una redacción de los técnicos, tanto del consorcio que participó en el diseño inicial, como de los expertos funcionarios, tanto del ILU, del sector público, municipal como nacional, y con ese feedback se van ellos a trabajar y producen un informe final que fue el que nos presentaron recientemente. ¿Cómo se organiza este ejercicio? El ejercicio se organizó fundamentalmente en 4 grandes temas, digamos, que era donde se tenía que enfocar este trabajo. Primero, en temas de concepción general del diseño de la línea, digamos, el tema del trazado, el tipo de la vía, la posibilidad de la ejecución por fases. Ellos miraron las fases, la conveniencia del 72, la 100, la posibilidad de configurar la línea, la posibilidad de mover donde podrían estar los talleres, la posibilidad de elevar, digamos, en algunas partes el metro. También entraron a mirar todo el tema operacional, cómo se podría optimizar la operación, cómo se podría aumentar velocidades, la posibilidad de crear, digamos, sistemas más cortos, digamos, para optimizar los tiempos de los trenes, no necesariamente ir siempre de las Américas a las 100, si no hay suficiente tráfico en todo el proceso, sino hacer unos loops más cortos. Entonces, una serie de elementos sobre la operación, se miró todo el tema de material rodante, la posibilidad de que los estándares que se escojan pues permitan la participación tanto de proveedores europeos como los proveedores asiáticos. Hay una competencia muy fuerte entre los proveedores asiáticos y los proveedores europeos. Es muy importante que esa competencia se genere, que los estándares que se definan permitan esa competencia y que no terminen sacando unos a otros. Entonces es muy importante ese análisis. Y en la parte de obra civil, que fue yo creo que uno de los puntos de donde más posibilidades de optimización había, era el número de estaciones, ver si había posibilidad de reducir estaciones, si había posibilidad de redimensionar el tamaño de las estaciones, digamos, reducir los andenes tanto de largo como de ancho. Entonces había todo un tema de análisis de obra civil que fue muy importante en el ejercicio. Como lo explicó el ministro, de ese ejercicio salieron cerca de 49 propuestas por un valor cercano a 3.7 billones.
de las cuales en este momento pues se logró un consenso, un trabajo que se hizo muy serio con el distrito, con todos los expertos de las diferentes entidades del distrito que están involucrados en eso. También participó la Nación Nacional por parte del Gobierno Nacional. Se hizo una revisión, se llegó a un consenso, digamos, con los expertos del panel de ingeniería de valor y con los del consorcio también que han apoyado esto, a que había 27 propuestas que claramente tenían su viabilidad, tenían sentido, se podían hacer, y eso suma los 1.67 de ahorro de ingeniería de valor. Quedaron otros 2 billones de ideas, muchas de las cuales pues, eran ideas interesantes, pero tenían que ser filtradas, tenían que ser debatidas, y algunas de las cuales sí tenían algunas posibles deficiencias de funcionalidad, y por eso la decisión fue, mire, trabajemos, y en ese momento nos dijeron, trabajen ya con este consenso que son las 27 donde se logró ese consenso de todas las partes. Esto cómo está dividido, digamos, ahí hay un resumen grande, digamos, pero para no entrar en tanto detalle ahorita, yo les resaltaría, hay 4 grandes componentes en esos ahorros, digamos, 4 grupos de propuestas recogen cerca del 76% de los ahorros. Las primeras tienen que ver con el tamaño de las estaciones, digamos, ahí se logró en algunas de las estaciones que se pudiera realmente, por un tema de mover en parte en el diseño había un espacio que se estaba utilizando para equipos que se estaban colocando del tema electromecánico en las puntas. Eso hacía mucho más grande la necesidad de las estaciones. Se ha pensado en la posibilidad de moverlas a un segundo nivel y de esa manera recortar el largo de algunas de las estaciones. También se pensó que había en algunas un ancho digamos, un poquito excesivo para los tráficos que estaban esperados. Pues se hizo un cálculo y eso dio cerca de 300 millones de ahorros que se podrían generar simplemente en la revisión del tamaño de algunas de las estaciones. El segundo componente tuvo que ver con la reducción de algunas estaciones, simplemente eliminarlas. Como mencionó el ministro, están las 2 estaciones que se miraron por la cercanía entre otras, por los tráficos que era factible eliminarlas sin realmente causar ningún tipo de traumatismo en el servicio de los proyectos. Eso también genera cerca de otros 300 millones de ahorro. Después se vio el tema del grado de automatización. Esto es un método que va a ser automatizado, no va a haber conductores. Sin embargo, el nivel de automatización, y en esto pues no quiero pretender ser experto como no lo soy, pero indudablemente hay niveles de automatización. Aquí se estaba trabajando lo que se llama el grado 4 de automatización. Se vio que era posible bajar al nivel 3, que implica que ciertos temas de control, de señalización todavía se pueden hacer en forma manual, en una forma gradual con el tiempo, ir llegando a ese máximo de automatización que era lo que inicialmente se estimó, pero manteniendo en la filosofía principal de que estos son trenes automáticos que no van a tener conductor. Eso genera un ahorro de cerca de 230 millones. Y el último componente, que fue muy importante, que suma cerca de 450 millones, pues tenía que ver con la posibilidad de poder hacer entre la estación Gran Colombia y la calle 85, que inicialmente el consorcio pensó que debería hacerse a través del sistema de pantallas, que es un sistema más costoso y más complejo, que tiene indudablemente otras complejidades, digamos, hacia los usuarios. Se logró, en parte también por la eliminación de la estación Marley, la posibilidad de llevar el trazado todo por túnel y poderlo hacer con tuneladoras hasta el 85. Eso generó tal vez el componente de ahorro más grande que permitió llevar estos 450 millones con un ahorro. Estas 4 componentes que les he mencionado suman el 76% de los ahorros. Los otros son cosas más pequeñas que no quiero entrar en este momento. Entonces viene el quinto elemento del trabajo que hicimos, que fue el análisis de fuentes. ¿Sí? Era muy importante también, había habido se habían lanzado sobre la mesa una cantidad de ideas, muchas de las cuales muy válidas, y quiero ser muy claro, muchas ideas muy interesantes que han sido evaluadas, pero aquí es muy importante distinguir entre fuentes de posibles ingresos a un sistema metro o a un sistema de movilidad para una ciudad, con la posibilidad de tener fuentes que sean bancables para un proyecto específico que debe ser abierto en un determinado tiempo. ¿Sí? Eso es muy diferente, porque uno puede en un momento dado generar ingresos en un proyecto que está en operación o que está en desarrollo y que se van a generar, y nosotros creemos que muchas de las fuentes que estudiamos son fuentes que se van a poder generar
y que van a ayudar o a reducir la deuda del proyecto o a usarlas en las otras líneas o en otras necesidades de movilidad de la ciudad. Sin embargo, es diferente esas fuentes las que se pueden realmente bancar cuando uno va a abrir una licitación. Uno no le puede decir a un señor que haga una obra de 13.6 billones sobre la base de unas fuentes que no tengan certeza o que dependan de cierto tipo de decisiones sobre las cuales en el momento que se está abriendo la licitación no están dadas, o que estén condicionadas a decisiones políticas. Políticas no en el sentido humano, en el sentido de política de transporte, en el sentido de política de la ciudad. Entonces, esos elementos, ese tipo de soluciones, claramente sí pueden generar ingresos, pero no necesariamente las pueden usar como una fuente bancable en el día 1 para abrir un proceso licitatorio. Entonces, por eso es muy importante que las fuentes, para poder hacer eso, tienen que cumplir con esos 3 criterios que puse ahí. Entonces, nosotros estuvimos mirando una gran cantidad de ideas que se pusieron sobre la mesa. Entonces, primero arrancamos con las fuentes tradicionales, que se han usado para procesos de movilización o para proyectos grandes de transporte, como el 4B. Claramente, desde la óptica del gobierno, ya teníamos claro que básicamente había 2 grandes fuentes o 2 modalidades: o usar el esquema de vigencias, que es con el que se está trabajando todo lo del 4G, o el tema de las garantías, como se mencionó por parte del secretario, la idea de las garantías. Nosotros las vemos como una opción, no necesariamente como usar las 2, porque no se necesitan las 2 como tal. Podrían usarse también, podría darse vigencias y garantías, pero ahorita les voy a explicar por qué en el caso del gobierno nacional también un poco la recomendación es mejor trabajar con el tema de vigencias. Las vigencias están probadas como modalidad de pago, digamos, eso ya está probado, se han hecho transmilenios, se han hecho muchos proyectos de infraestructura en el país, Ruta del Sol. Ahorita estamos trabajando todas las del 4G con vigencias, están reconocidas, la banca se siente cómoda con ella, los sponsors se sienten cómodos, entonces es una fuente reconocida, que tiene un trámite relativamente sencillo, digamos, básicamente está en manos del gobierno nacional hacerlo, es básicamente COMPES y CONFIS quienes deben aprobar y debe hacer obviamente parte y ser compatibles con el plan fiscal de mediano y largo plazo del Estado. Entonces, por lo tanto, tienen total certeza en la medida que simplemente pasen estas 2 instancias de aprobación, básicamente esas vigencias estarían ahí y el gobierno, como ya lo vieron, pues tiene todo el compromiso de hacerlo y se comprometió a hacerlo. Las garantías, ¿cuáles eran un poco las limitaciones? Aunque la garantía sí, es cierto que la garantía es incluso más, digamos, frente a un financiero se siente más como que la garantía es casi que directamente el gobierno pagando y podría ayudar en unos puntos de apretar un poco las posiciones financieras. Tiene algunas limitaciones. Uno es que las garantías de la nación solo se pueden usar para deuda externa. Entonces, un proyecto que todavía no hemos terminado de definir cuánto se debería hacer en componente externo, componente nacional, aunque sabemos que el componente externo llega posiblemente cerca de un 30-35%, dado que el gobierno está poniendo un 70%, pues no es claro, digamos, si las garantías fueron adecuadas, digamos, para cuando usted tiene que hacer, y donde gran parte de la inversión va a ser obra civil. Entonces no era tan claro que deberían hacerse en moneda extranjera, pero eso es algo que, como dice el gobierno, todavía hay que definir con más detalle. Entonces, claramente las garantías tenían ese elemento y además tienen que ir a una instancia adicional, que es la Comisión Interparlamentaria, que ya es una instancia adicional donde ya no es solamente el gobierno nacional, sino entra una comisión del Congreso a participar. Entonces, introduce otra instancia que puede ser más difícil el proceso. Entonces, claramente las vigencias, en nuestra opinión, siendo una muy buena fuente de ingresos, donde el gobierno está completamente en capacidad de llevarla a cabo, nos pareció, y fue finalmente la decisión que tomó el gobierno. El gobierno tomó la decisión de que va a hacerlo a través de vigencias. Entonces, viene ahora el tema un poco más pensando en el distrito y en el proyecto mismo, porque no es solamente estas fuentes de ingresos, como les decía, no es solamente fuentes de ingresos para la participación o el aporte que tiene que hacer el distrito al proyecto, sino también para generar fuentes de ingresos que pueden originar el proyecto, que pueden ser utilizadas o para el mismo proyecto, para pagar deudas, o pueden ser utilizadas para otras líneas de metro. Entonces, claramente, por eso me parece importante entender que sí pueden ser diferentes su uso, pero sí pueden ser fuentes de ingresos y eso es muy importante. Entonces, las convencionales miramos valorización sobre tasa de la gasolina y cupo de endeudamiento del distrito. Raya podría ser también vigencia, sobre lo que quisiera vincular, por ejemplo, la sobretasa, como dijo el secretario de Hacienda.
Claramente estas son tres fuentes muy convencionales, también utilizadas. La valorización, por ejemplo, ha sido utilizada por el IDU regularmente para financiar obras de infraestructura en la ciudad. Entonces nos parece que esa es una fuente que está aprobada, que ha sido utilizada, que la banca la reconoce y contra la cual se podría financiar en la medida que tuviera la autorización. Eso requiere autorización del Consejo, pero si esa autorización se logra, indudablemente se podría utilizar eso como una fuente de ingresos y contra eso bancar también un proyecto. La sobretasa de gasolina también, en este caso habría que hacerle un ajuste porque ya está, digamos, de una manera comprometida hasta el 2021, pero de ahí en adelante se podría comprometer para el proyecto. Eso también se podría asignar para el proyecto, pero requiere aprobación del Consejo, ¿cierto? Pero tiene mucha certeza, es un flujo que está bastante, hay una metodología de cálculo, es muy reconocido y por esa razón también podría ser bancable fácilmente. Y tercero, como dijimos, está el cupo de endeudamiento, que también es una modalidad, como en el caso del gobierno, muy fácil de utilizar en la medida que el distrito tenga pues, el cupo y tenga la aprobación. Miramos otras fuentes, no voy a entrar en muchos detalles, vimos el tema de plusvalía, miramos el tema de cobros por congestión, miramos el tema de las APP en estaciones y temas de excedentes de operación. Se las pasé rápido para que tuvieran memoria fotográfica, pero yo que algunos en parte porque todavía las estamos refinando. Yo prefiero que hasta que no las terminemos de refinar. Sin embargo, ¿qué les digo de esas fuentes? Digamos, varias de ellas, lo de la plusvalía, el cobro de congestión, son fuentes realmente que han sido utilizadas en otras partes del mundo. Sí, son fuentes importantes. Sin embargo, todavía son fuentes que no han sido utilizadas en este país todavía. Entonces, digamos, no hay track record, no hay una historia, no hay algo que la gente pueda decir, mire, eso funciona. Algunas de las cuales pueden tener resistencia política, por ejemplo, el impuesto de congestión. Puede que eso genere una reacción que lleve a que no se pueda cobrar. Ojalá sí, yo creo que tiene mucho sentido hacerlo, pero hay que diseñarlas, hay que reglamentarlas, eso requiere el reglamento del Consejo, en el caso, el tema de la plusvalía, que me parece en el cual el distrito trabaja mucho, yo creo que hay unos estudios muy serios, realmente a nosotros nos dejó muy bien impresionado el ejercicio que ha venido haciendo el distrito en eso. Sin embargo, todavía no se ha llevado a cabo, todavía falta reglamentar, habría que llevar a decretos de planes parciales, pero creemos que esa es una fuente bien interesante de poder hacer cambio del uso del suelo o poder permitir mayor edificabilidad. Ahí hay una plusvalía que indudablemente tendría mucho sentido que el proyecto o el distrito puedan capturar esa. Sin embargo, pues no hay historia, hay una serie de trámites que hay que llevar a cabo, no hay claridad, eso va a depender mucho de que haya iniciativas privadas que lo quieran hacer, tampoco sabemos cuáles pueden ser, no hay proyectos específicos. Entonces hay una serie de incertidumbres muy grandes hoy, cuando se tiene que abrir un proceso licitatorio con los cuales no los podemos usar. Eso no quiere decir que hacia adelante se puedan ir desarrollando varias de ellas, digamos, a lo largo de los próximos años se puedan hacer y generen ingresos. Entonces creemos y estamos convencidos que hay que trabajarlas y que hay que seguir tratando de generar, porque esos ingresos que pueden generar precisamente ese desarrollo de esa infraestructura, pues son unos ingresos muy importantes que pueden ayudar o a reducir el endeudamiento del proyecto o a financiar otras líneas o otros proyectos de movilidad de la ciudad. Entonces eso nos llevó finalmente a donde estamos hoy. ¿Dónde estamos hoy? Como le explicó el ministro, ya la Nación dijo que está dispuesta, y yo creo que es una decisión muy importante que se tomó ayer por parte del presidente, decir, nosotros estamos listos para poner ese 70% sobre ese proyecto y lo vamos a hacer con vigencia. Tenemos que definir cuál va a ser la modalidad, porque eso va a determinar el costo financiero implícito de ese 70. Como explicó el ministro, pues si esto se hace en parte en dólares, parte en pesos, qué plazos usar, pues va a tener indudablemente implicaciones. Un poco contestándole al secretario de Hacienda, yo creo que las vigencias son muy cercanas al riesgo nación, no son exactamente el riesgo nación. Si uno las titulariza, indudablemente va a haber un descuento que va a cobrar el mercado, pero no están muy lejos. Nosotros hemos hecho análisis, indudablemente eso puede estar entre 50 o 100 puntos más de lo que paga el Tesoro, precisamente porque hay una distancia entre pura deuda de gobierno y un proceso de unas vigencias, pero están muy cerca. Digamos, generaría un pequeño sobrecosto, pero es la modalidad que tiene más sentido para el gobierno, también por la forma en que la puede mandar a mucho más plazo y tener una mejor gestión fiscal con ellos. Entonces, desde esa óptica, uno entiende que para el gobierno sea una buena fuente y desde nosotros, desde el lado financiero, creemos que es una fuente con la que se puede trabajar sin ningún problema.
Pues está la parte del distrito. Realmente aquí tengo que decir, yo hoy no puedo dar comentarios sobre eso. Oí que hay una iniciativa sobre el tema de usar las reservas de las empresas, no lo hemos analizado nosotros, yo no les puedo decir si eso está bien, eso se puede, eso funcionaría, eso es algo que el distrito está trabajando. Puede tener algunas complejidades con, digamos, el tema institucional, que yo sí creo que, y lo voy a mencionar adelante porque es fundamental para la fase 2, una institucionalidad muy fuerte. Y una institucionalidad que no presente ningún tipo de controversia de si hay un privado o no hay un privado. Yo creo que hay muchos elementos que hay que tener en cuenta para garantizar que la institucionalidad permita el desarrollo de la fase 2. Eso lo voy a mencionar muy rápidamente. Entonces quedan estos 4 temas. ¿Qué nos falta para terminar nuestra fase 1 y poder arrancar ya al diseño integral? Nos faltan 4 temas. Digamos. Aunque hemos avanzado ya en todo el tema operacional, yo aquí me referí a todo lo que es el CAPEX, a la parte de la inversión, pero no me referí realmente a la parte operacional del proyecto Metro. Y no me referí porque nos falta una parte. Nosotros hemos avanzado, contratamos al Metro Medellín con el Metro Santiago para que nos ayudan a revisar todos los cálculos de los costos operacionales que nos había dado el consorcio 1. Ese ejercicio ya lo hicimos, hubieron muy pequeños ajustes, creo que el análisis que se ha hecho era muy bueno, pero se pudo hacer una refinación del cálculo de los costos operacionales. Eso lo tenemos listo. Lo que no tenemos es la parte de los ingresos operacionales, porque eso depende precisamente de una política de tarifas que tiene que definirnos la Secretaría de Movilidad, digamos, cómo se va a distribuir, por ejemplo, el pago entre los otros modos que le traen pasajeros al metro, cómo se distribuye esa distribución entre si se cobra tarifa plena a quienes vienen de otro modo, los que vienen del bus, del Transmilenio, o los que vinieron de los trenes de cercanía, como se está planteando acá. ¿Qué paga? ¿Quién entrega al metro? ¿Qué le entra al metro de eso? ¿Le entrega tarifa plena o le entregan un monto? Digamos? Inicialmente había un cálculo que posiblemente hubiera solamente un pago de transferencia, podría ser alrededor de 300, como funciona hoy en el caso de intermodal. ¿Y cómo se distribuye? ¿Cómo se distribuye? Entonces ese pago, digamos, es muy importante. ¿Qué tarifa se va a usar? ¿Se va a usar una tarifa técnica? ¿O hay una tarifa necesaria, una tarifa técnica? ¿No? ¿O la tarifa social cubre o no cubre el costo operacional? Eso no lo podemos definir, ahorita no les puedo entregar un resultado hasta que la parte de ingresos no lo entregue, hasta que no tengamos eso definido. Y más ahora con todas estas ideas de intermodalidad que se han venido planteando, pues van a generar una dinámica nueva que tiene que ser considerada para que nos puedan entregar ese análisis de ingresos que lo entreguen, y con eso sí podemos decir si la operación es viable con la tarifa que nos está entregando, o si se requiere incluso algún tipo de apoyo o no. Creemos, como lo hemos visto a nivel internacional, las tarifas por lo general escasamente cubren costo operacional. Es muy poquitos proyectos en el mundo que cubren CAPEX. O sea que nosotros no vemos en este momento, pero igual no lo puedo afirmar porque hasta que no tengamos las cifras finales no podemos afirmar nada. Pero no creemos que es muy factible que se puedan generar muchos ahorros. Por bien que nos vaya, puede generar algunos ahorros que deberían ser guardados para temas de mantenimiento, de overhauls a los equipos, como lo hace Medellín cada 10 o 15 años, hay que hacer overhaul a los trenes. Entonces, hay elementos que hay que, pero eso no lo vamos a tener hasta que se termine el análisis del metro. Segundo punto, está el tema de los soportes, ya lo mencioné, estamos a la espera de que el distrito nos diga cómo va a ser la parte de los soportes. Tercero, y voy a hablar de estos 2 últimos puntos, porque tienen que ver mucho con la fase 2, les voy a explicar por qué. Porque es importante. Lo primero, el tema de contratos. Es un contrato, un solo contrato, son varios contratos. Y la institucionalidad que va a ser nuestra contraparte. Nosotros necesitamos una contraparte muy fuerte para esta segunda fase. En el tema de los contratos, entonces hay varios modelos y ha habido varias experiencias en el mundo. Indudablemente uno puede hacer un solo contrato con todo. Aquí me estoy refiriendo, en principio me voy a enfocar mucho más en el tema de la inversión, del CAPEX, sin entrar el tema de la operación, porque ya les dije eso, no se está planteando una APP, pero podría considerarse también, es una posibilidad, y eso lo estamos más, creo que a la luz de algunas de las ideas que ha planteado el distrito, de considerar una empresa donde hubiera una inversión y que parte de esa inversión se pagara con costo operacional, pero como les digo, nosotros estamos un poquito escépticos de que eso se pueda lograr, pero hasta que no tengamos tarifas no podemos hablar de eso. Entonces entendemos que indudablemente hay dos grandes teorías de pensamiento en esto. Entonces, unos que dicen, bueno, un solo contrato
tiene grandes ventajas por el lado de reducir los riesgos de interfaz. El problema con los proyectos tan grandes como un metro, donde usted tiene que hacer un túnel de 27 kilómetros por debajo de una ciudad con todas las complejidades que eso tiene en una ciudad como esta, digamos, y encajarlo con unos trenes, con una inversión muy grande que se va a hacer en trenes que tienen que pasar por ahí. Indudablemente, uno de los riesgos que más nos han resaltado todos los expertos que han venido con los bancos de inversión internacionales con los que hemos hablado, con los sponsors, con los operadores de proyectos que hemos hablado en varias partes del mundo, indudablemente uno de los riesgos más grandes es el riesgo de interfaz entre todo el proceso de material rodante y la obra civil. Hoy, línea 12 de México está parada, no está operando, precisamente recursos del Banco Mundial para poder financiar esa estructura muy rápidamente. Eso se puede montar en meses, esa estructura, y con eso nosotros nos sentimos cómodos de seguir sin problema y puede ser muy eficiente. Tenemos que ser rápidos en esto. Nos están pidiendo celeridad, pero para poder tener celeridad necesitamos tener una contraparte también igualmente rápida en eso. Entonces, esa es nuestra recomendación, por eso sentimos que el tema de la institucionalidad es tan importante, porque eso va a garantizar que la segunda fase de este proceso salga con esto. Yo espero con esto haberles dado una idea de cómo se ha ido manejando esto, porque creemos que esto se ha venido haciendo con mucha seriedad, como hemos tenido todo el apoyo tanto del gobierno distrital como del gobierno nacional, y creo que vamos muy bien. Muchísimas gracias.